Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes de las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Jesús está recorriendo la región de Galilea, pueblo por pueblo. Ahora se nos ha dicho que lo están acompañando, además de los 12, una muchedumbre que se va agregando de los pueblos que él va recorriendo. Y ya se nos ha hablado de algunas mujeres distinguidas: María de Magdala, que probablemente la conoció en Magdala; la mujer de Cusa, que es un personaje importante, administrador de Herodes; y una tal Susana, entre otras muchas mujeres. Cuando van recorriendo los pueblos, es mayor la cantidad de gente que sigue a Jesús. Ahora Jesús habla a toda esta gente con una parábola. Esta parábola tiene como tema y personaje a un sembrador, y este sembrador salió a ejecutar aquello que lo identifica: a sembrar. No fue de paseo, no se fue a asomar a su parcela, no fue a escardar, no fue a labrar la tierra. Se dirigió a sembrar la semilla. Cuando iba sembrando, como ellos siembran al voleo, cargan un canasto y luego, tomando a puños los granos que van a sembrar, los van aventando a lo largo del camino, del trayecto que van haciendo en el interior de su parcela. Y unos granos cayeron en la parte endurecida, que es el camino por el que normalmente transita el sembrador en su parcela. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Esto Jesús lo explica después, porque los discípulos le piden que les explique el significado de esta parábola, y les dice lo que ha sucedido. A los discípulos se les permite penetrar los secretos del misterio del reino, pero los demás no son capaces de penetrar, de entender el significado, porque no tienen la disposición de oír y de entender. Y esto que Jesús les explica es, en primer lugar, que esta semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios, y como hemos escuchado antes que Jesús es el que hace salir de su boca la palabra de Dios,
Jesús está explicando su misión. Lo que ha caído en el camino, dice Jesús, que representa a quienes escuchan la palabra, como esta muchedumbre que está presente. ¿Y qué sucede con ellos? Que viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones. Jesús está diciendo que existe el diablo, que el diablo es un ser personal que sabe el significado de la palabra que Jesús siembra, sabe que no conviene que la gente crea en ella, se las arrebata para que no crean y, no creyendo en la palabra, no tengan la posibilidad de salvarse. La parte de la semilla que cayó en terreno pedregoso, cuando brotó, no pudo continuar su crecimiento porque le hacía falta humedad. Y esto, dice Jesús, representa a esas personas que al escuchar la palabra de Dios se alegran, pero no tienen raíz, solamente creen por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, se rinden y fallan. La tercera parte de las semillas que fueron lanzadas en la parcela por este sembrador que representa a Jesús han caído entre espinos, y esto para alguien de nuestros rumbos decir que se sembró entre espinos resulta absurdo, porque entre nosotros primero se labra la tierra y se prepara y después se siembra. Pero en Israel no es así. Una vez que recogen la cosecha, dejan abandonado el terreno y siembran con el terreno sin prepararlo. Por eso es que hay espinos presentes en el terreno en el que el sembrador está haciendo su siembra. ¿Qué sucede con estos espinos que representan lo que normalmente sucede en el campo? Están creciendo las plantitas y a un lado están las plantas, maleza, espinos, abrojos, se enredan unas con otras y acaban por ahogar las plantas que están creciendo. ¿Y esto qué es lo que significa? Según Jesús, que lo explica a sus discípulos, dice que son aquellos que sí escuchan la palabra, pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida poco a poco van ahogando la palabra que en sus corazones estaba germinando, estaba creciendo, iba adelante la planta, y por eso es que terminan por ahogarse y no dan fruto. Los intereses del mundo son los que impiden que muchos no lleguen a producir fruto habiendo escuchado la palabra de Jesús. Finalmente Jesús explica a sus discípulos lo que quiere Él dar a entender en la parábola a quienes lo escuchan, a la multitud y a ellos que les está explicando. La parte de la semilla que cae en tierra buena representa a todos aquellos que ponen atención a la palabra, la valoran atentamente, la escuchan, la conservan en su corazón. Y esta expresión es muy importante porque en el Evangelio nosotros encontramos más de una ocasión que María no entendía muchas cosas, lo que le había dicho el ángel, lo que había sucedido con los pastores, y ella solamente guarda esas cosas, esos hechos que provienen de Dios en su corazón y medita todo lo que Dios está haciendo en ella. Y finalmente, ¿qué sucede? Que vive con un corazón bien dispuesto a hacer la voluntad de Dios y al final da fruto por su constancia. Ella fue la primera que escuchó la palabra de Dios en este evangelio con esa manera adecuada, la conservó en su corazón y al responder bien a la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne en su propio ser y dio fruto también al engendrar de su propio vientre a Jesús. De esta manera entendemos que lo que Jesús dice tiene un sentido diverso con respecto a María, pero con relación a todos los discípulos también.
los hace parte de la familia de Jesús y les permite fructificar. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.